Vamos a conversar sobre este particular con Álvaro Cubas, él es economista del Consejo Privado de Competitividad y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Álvaro, buen día, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿A qué obedece este retraso o demoras en el otorgamiento de buena pro para ejecutar obras que son de necesidad, son de interés, por favor? Sí, nosotros desde el Consejo Privado de Competitividad lo que hacemos es desarrollar un indicador, ¿no? Que se llama el Índice Regional de Gestión Pública, que actualizamos cada 3 meses y mide este retraso entre cuando se convoca el proyecto y se le pone una fecha de días programada y cuánto en realidad se terminó demorando al cierre, en este caso, de marzo del 23. Lo que observamos es que estos porcentajes son elevados, mucho más altos, incluso desde el 2021. O sea, el gobierno regional y el gobierno local se están demorando más en dar la buena aprueba de los proyectos. La consecuencia de esto es que se observa finalmente un retraso, ¿no? En la provisión de los servicios, en la ejecución de la obra, ¿no? Se va postergando el cronograma. Ahora, dentro de las causas nosotros podemos observar que existe una cartera muy amplia de proyectos que manejan especialmente los gobiernos subnacionales, ¿no? Esta cartera muy amplia lo que termina haciendo es dificultando la gestión de los mismos. Como un dato, nosotros desde el CPC hemos visto que del 19 al 23, 2019 a 2023, casi el 30% de los proyectos a los que se le daba presupuesto eran nuevos. Entonces, lo que nos da a entender es que cada momento se va incrementando esta cartera, ¿no? Y nuevamente, recalco, se termina dificultando la gestión de los mismos y observamos retrasos, obras paralizadas, proyectos que tienen 50% de avance, entre otras deficiencias. Ahora, para tener este indicador en este primer trimestre, ¿cuántos proyectos analizaron desde el Consejo Privado de Competitividad, Álvaro? Sí, nosotros trabajamos con una muestra, elegimos a las unidades ejecutoras, que son las responsables del avance de los proyectos de cada entidad, que tienen mayor presupuesto. De estas unidades ejecutoras, nosotros priorizamos aquellas que tienen mayor presupuesto y elegimos como mínimo 5 proyectos por unidad ejecutora, aglomerándola por departamento, ¿no? Entonces, en total, hemos alcanzado a analizar alrededor de 150 proyectos de un total de 230 que han sido convocados hasta el 31 de marzo. Ahora, en este estudio, y tomando en consideración lo que nos estás explicando, ¿qué factores influyen de manera así puntual para que los gobiernos nacionales no cumplan con los plazos establecidos para otorgar las buenas pro o cumplan con la ejecución de obras? Bueno, adicional justo al que mencioné, a esta ampliación de la cartera que manejan estos gobiernos subnacionales, también existe un tema de capacidades, ¿no? Que enfrentan estas localidades. Por ejemplo, si hablamos nosotros de capacidades, podemos sacar el dato de la evaluación que realizó Servir en el 2020, en el que encontró de que del total de evaluados de la función de inversión pública, solamente el 2% tenía conocimientos óptimos para la función que desempeñaba. Entonces, eso nos da a entender que hay un problema de capacidades también, que parte ya desde la planificación propia del proyecto y que como consecuencia va a dar retrasos, paralizaciones, sobrecostos, entre otros. Ahora, ¿qué regiones presentan mayor retraso en este estudio que ustedes han seguido, en esta evaluación? En este periodo, por ejemplo, para el primer trimestre hemos encontrado que la región, en el gobierno regional, es San Martín la que tiene el porcentaje más alto de retraso, ¿no? Está en el 200% de retraso respecto a lo programado. Y en los gobiernos locales, por ejemplo, destaca en este caso la municipalidad de Piura, la municipalidad de Arequipa, Moquegua también se encuentra entre los tres primeros que superan el 100% de retraso, ¿no? O sea, prácticamente han duplicado eh, la adjudicación de la buena pro respecto a lo que tenían inicialmente establecido. Ahora, para que quede claro, Álvaro, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Exactamente, ¿Ya? Y esto, exactamente. ¿cómo se puede plantear una solución? Porque siempre se dice, los gobiernos subnacionales se retrasan, el gobierno central en algunas oportunidades hemos escuchado, vamos a enviar técnicos para que capaciten, vamos a fortalecer las oficinas,
que trabajan justamente para otorgar la buena pro, para preparar los perfiles, para preparar los proyectos. Nada de eso está ocurriendo. ¿Qué salida podemos darle para evitar esto? Porque esto tiene un componente, si bien es cierto, que afecta a las poblaciones en pobreza, pobreza extrema, fundamentalmente en el interior del país, pero tiene otro efecto, ¿no? Que también contrae el crecimiento de nuestra economía, sobre todo en el gasto público. Exactamente, esa es una de las cosas que terminan haciendo prioritario la transparencia de esta información, ¿no? O sea, hacerlo, conocer, dar la información del Estado en esta etapa de la que estamos comunicando. Respecto a las propuestas que nosotros como CPC planteamos, una de ellas es la agregación de proyectos, ¿no? Viendo este diagnóstico de la amplia cartera que presentan estos gobiernos subnacionales, nuestro objetivo es, ok, hay que ver la manera en que los proyectos que tengan mayor impacto, ya sea social y productivo, puedan agruparse y encargarse también a entidades que tengan experiencia, historial, buenas prácticas en el avance de los proyectos, en la ejecución de los mismos. ¿No? O sea, entidades que demuestren que ejecutan el presupuesto, entidades con menor retraso, con menor variación del costo respecto a la viabilidad o al expediente técnico, entidades también que en su porcentaje de retraso en la adjudicación estén por debajo del promedio o incluso no tengan retraso en la adjudicación de la buena pro, ¿no? Por ejemplo, hace poco la Municipalidad de San Marcos, que es una que constantemente ejecuta alrededor del 30-35% de sus recursos y hasta el 2023 era la que tenía mayor presupuesto, ¿no? De todas las municipalidades, ha iniciado la gestión de convenios para encargar proyectos de mayor envergadura, o sea, porque ha mencionado el propio alcalde que no tienen la capacidad para poder hacer este tipo de obras. Por tanto, reconoce esto y decide encargarlo para que el territorio se vea beneficiado de proyectos que tengan mayor impacto. Pero esto mucho depende también de la decisión de las autoridades. Tú acabas de mencionar San Marcos, ubicado en Ancash, que además tiene ingresos superiores a cualquier distrito mesocrático en Lima Metropolitana. Tiene ingresos superiores al de Miraflores, tiene ingresos superiores al de San Isidro, al de San Borja, La Molina. Pero, como bien anotabas tú, los indicadores señalan que solamente ejecutaban como promedio un 30%, ¿no? Y ahora, esta iniciativa de San Marcos de lograr que otras entidades ya con el expertise suficiente, con el nivel profesional suficiente, puedan ejecutar o puedan apoyar, puedan coadyuvar o puedan hacer el seguimiento de las obras, puede también significar que en otras municipalidades se tomen, digamos, estas iniciativas muy similares. Bueno, es un primer paso, ¿no? Es un primer paso y esperamos en realidad que sea algo que se pueda replicar, ¿no? Nosotros desde el CPC consideramos que San Marcos, bueno, es el caso principal por el tema del porcentaje del PIN que maneja y la poca ejecución que tiene, ¿no? Pero dentro del top 5 hay municipalidades también que tienen un bajo nivel de ejecución, ¿no? Que han tenido un bajo nivel de ejecución. Bueno, y en este año, al menos Megantoni, por ejemplo, está sosteniendo su crecimiento respecto al año pasado, entonces es algo que se destaca. Pero de por sí es algo que se podría replicar en municipalidades, ¿no? Que tienen esta misma situación, ¿no? De San Marcos. Y sobre todo en departamentos o territorios que tengan brechas elevadas en transporte, en salud, en educación, en saneamiento, para que se pueda lograr un avance más rápido de estas brechas, ¿no? En colegios, en postas, entre otros. No sé si usted tenga un comparativo del avance de obras o en todo caso el otorgamiento de Buena Pro en lo que va del 2024 comparativamente a otros años, el más inmediato el 2023. Sí, bueno, este primer trimestre de 2024 está por encima de lo que se había, o mejor dicho, del retraso que había al primer trimestre de 2023. Por ejemplo, al primer trimestre del 2023, los gobiernos regionales tenían un retraso alrededor del 25%. En este caso, los gobiernos regionales tienen un retraso del 45%, ¿no? Casi, se están demorando casi la mitad, un poco más de la mitad, disculpe, lo programado, ¿no? En adjudicar.
Igual los gobiernos locales también han incrementado, estaban en alrededor del 40% y ahora superan el umbral del 60%. Entonces, por eso justo nosotros destacamos de que se están demorando más que hace un año en adjudicar los proyectos. Ahora, esto es un poco por la velocidad, por la celeridad. En cuanto a la focalización, a la capacidad del gasto, esto me imagino que también debe ser un tema de preocupación. Sí, ¿no? Viendo hacia dónde se dirigen estos proyectos convocados en funciones clave. En este caso, en este reporte, nosotros estamos presentando los proyectos convocados como tal, pero si queremos aproximar la variable hacia dónde se dirige el gasto de las municipalidades o los gobiernos regionales, hay casos, ¿no? que se observa que gran parte se destina a cultura y deporte. En segundo lugar aparece transporte, casi en el quinto, sexto lugar aparece educación. Entonces, lo que nos da a entender es que hay ciertos criterios que indican que ejecutan a cultura y deporte, pero las brechas nos están diciendo, miremos también la parte del transporte, miremos la parte de educación, miremos la parte de salud, que también hay cosas en las que se podría intervenir, ¿no? Y acelerar este avance en el cierre de brechas. Muy bien, Álvaro, yo te agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Saludos, Álvaro, muy amable. Muchísimas gracias por la invitación.